¿Están viendo todos la pantalla? Bueno, creo que ya estamos prácticamente todos conectados. Entonces, para dar inicio entonces a la sesión del día de hoy, buenas noches a todos. Todavía tardes acá en Colombia, entonces aquí estamos viendo en el chat. Vamos a dar inicio al tema número 2 de nuestro módulo de estrategias y habilidades didácticas para la educación basada en competencias. El día de hoy estaremos viendo estrategias y técnicas creativas. En este orden de ideas, quisiera comenzar con una frase. Vamos a ver, alguien más está escribiendo en el chat. Resalto. Bueno, entonces vamos a iniciar con una frase del día de hoy que nos dice: para enfrentar el mundo de hoy necesitamos más de un comportamiento creativo que de uno inteligente. En este orden de ideas vamos a proceder a entender que los desafíos en innovación creativa que nos plantean los nuevos foros de innovación en este sentido nos invitan a evaluar la forma en cómo estamos dictando las clases, enfocándonos en lo que es las nuevas habilidades y retos que representa la nueva revolución industrial y todos los procesos de transformación digital. En este orden de ideas, quisiera compartir con ustedes en la clase de hoy que las estrategias y técnicas creativas en el modelo por competencias, pues obviamente responderán a desarrollar esas habilidades en función de los nuevos entornos cambiantes que nos ofrece el mundo. Recordemos que la educación basada por competencias, pues es una educación, ese enfoque por competencias que se ha dado en diferentes modelos educativos y que es aplicable a muchos de ellos, es de una herencia que, como hablábamos en las clases pasadas, en la clase pasada, tiene que ver con todo el tema de administración de empresas. Es decir, el modelo por competencias fue un modelo inicialmente implementado en las industrias para desarrollar procesos. Uy, ¿quién habló por ahí? Desarrollar procesos y relacionados con la mejora de las habilidades dentro de las organizaciones, y una vez se dieron cuenta que para ciertos cargos específicos y para un mercado laboral cada vez más cambiante, se hacía necesario que ese modelo por competencias fuera implementado en los procesos educativos de la misma forma como se implementaba en las empresas, para así que las personas que salían de los procesos de educación superior, como los tecnólogos o los profesionales, o inclusive los colegios, tuvieran las mismas competencias que exigía ese mercado laboral. Para cumplir las educativas de educación y el contexto, pues obviamente son las competencias que están delimitadas por tres aspectos fundamentales, que es el saber hacer, que son las habilidades, el saber, que es el conocimiento, y el ser, que son las actitudes. El objetivo de estos módulos y de este proceso de enseñanza por competencias, pues es seleccionar los métodos, técnicas y estrategias didácticos más efectivas que permitan potenciar la creatividad en diversos entornos de enseñanza y aprendizaje en el aula. Pero obviamente recordemos que habíamos dicho que esa planeación didáctica y la didáctica, al ser una ciencia, estaba encaminada a entender que como ciencia estaba estructurada a través de principios, de leyes, de componentes, etcétera, de una cantidad de elementos que hacen de ella una ciencia totalmente estructurada. Y en ese orden de ideas, esa planeación didáctica nos invita a llevar una secuencia lógica de actividades que terminen en un objetivo común. Por eso será tan importante el fijar esos objetivos que buscan alcanzar de una manera consciente y organizada los objetivos de aprendizaje. Es decir, yo planeo unos objetivos en donde tengo claro cada uno de los elementos de aprendizaje que debo plantear en el aula. La función 1 pues será un ejercicio de anticipación en el que se detallan de manera específica actividades, estrategias y técnicas
que se implementarán durante los procesos didácticos. La función 2 responderá a las preguntas que se espera que los alumnos aprendan, cómo se favorece el aprendizaje. Ya, permítanme un segundo porque creo que es un ventilador que tengo acá, ya lo voy a apagar. Hay una interferencia. Listo, es un ventilador que tenemos acá. Entonces, en ese orden de ideas, esa función 1 pues será encaminada a ese proceso de anticipación, como todos los procesos de planeación. Existe una verificación de ese entorno en donde yo, siendo consciente de ese contexto en el cual voy a aplicar cualquier acción, pues podré anticiparme a lo que esto implica. De manera específica, las actividades, estrategias y técnicas que a futuro se implementarán. En la función 2, pues responderé a las preguntas que se espera que los alumnos aprendan, cómo se favorece el aprendizaje y en qué momento se va a realizar cada acción. La planeación, perdón, la planeación permite al docente, pues obviamente anticipar, tomar decisiones, organizar, establecer metas, diseñar una ruta de trabajo, analizar su práctica y efectuar cualquier tipo de ajuste. Para la planeación de la secuencia didáctica tendremos en cuenta 6 líneas importantes. En este orden de ideas, esas 6 líneas de la planeación de la secuencia didáctica irán plasmadas en el plan de estudios o en las guías cátedra, como las llamamos acá en Colombia. Y en ese orden de ideas, esa asignatura sobre la cual yo voy a implementar esa secuencia didáctica, pues tendrá elementos como jerárquicos para delimitar un tema general. Es decir, en esa asignatura tengo una unidad temática o una ubicación del programa dentro del curso general. Supongamos que en este orden de ideas, pues yo tengo un módulo que tendrá que ver con problemas matemáticos, funciones, etcétera, que están abarcados dentro de un tema general que pues será la matemática. Luego tengo contenidos, duración de la secuencia y números de sesiones previstas y el nombre de quien la elabora. Siempre pues esta guía didáctica, esta guía de aprendizaje o el plan de estudios pues contendrá las sesiones previstas, cuántos módulos, qué horario voy a utilizar y en este sentido pues se plasmarán los créditos educativos de acuerdo al plan de estudios general en donde yo voy a utilizar esa guía. Tenemos una finalidad que será el propósito o los objetivos y debo elegir un problema, caso, proyecto, dar unas orientaciones generales para una evaluación. Tengo una línea de secuencias didácticas, actividades de apertura, actividades de desarrollo, actividades de cierre. También tendré una línea de evidencias de evaluación de aprendizaje, unas evidencias de aprendizaje y finalmente, pues tengo unos recursos que le permitirán a esos estudiantes complementar de manera autónoma ese proceso de aprendizaje a través de lecturas dirigidas por el docente que estarán inmersas en una bibliografía general, en una hemerografía o en una cibergrafía, siendo cada uno de diferentes aspectos. La bibliografía, como sabemos, pues trata de libros, la hemerografía, pues será todo lo relacionado con hemeroteca, que son revistas especializadas, artículos científicos, tesis de grado, entre otros, y la cibergrafía, pues páginas web o enlaces que le permiten a ese estudiante llevar a cabo su proceso de enseñanza o de aprendizaje. Recordemos que dentro de los modelos generales pedagógicos nosotros tenemos una estructura que tiene que ser respetada. En este orden de ideas tenemos el modelo, luego tenemos el método, luego tenemos la metodología, es las estrategias, las técnicas, las actividades que nos conllevarán a esas metas. En esta estructura de 6 pasos siempre habrá un enfoque. En este sentido, pues nosotros tenemos el enfoque por competencias que puede manejarse de manera paralela a un modelo constructivista, conductista, problemático, etcétera, dentro de una metodología, dentro de un método especial en donde podemos tener aprendizajes de diferente tipo,
o métodos propios de cada institución educativa. Luego tendremos la metodología, que será la forma de ver esto plasmado en un currículo, donde finalmente se plasman estrategias, técnicas y actividades. Ya vamos a ver qué son cada una de ellas y cómo explicarlas. Recordemos que las estrategias técnicas y actividades están enfocadas a un objetivo, es decir, primero en temas de planeación yo tengo que tener claro cuál es ese objetivo de aprendizaje que quiero lograr. Vamos a ver un objetivo genérico para cualquier actividad y veremos cómo se plasma en una actividad normal o común y corriente que llevamos todos y cada uno de nosotros en la vida cotidiana. Supongamos que nuestro objetivo en nuestra vida cotidiana será gozar de excelente salud. Agradezco puedan apagar el micrófono porque hay un retorno bastante grande. Podríamos apagar, silenciar los micrófonos. Gracias, mi amor. Entonces, en nuestra vida cotidiana podríamos hablar que nuestro objetivo sería, por ejemplo, gozar de excelente salud. En este orden de ideas, objetivo de gozar de buena salud, nosotros podríamos plantear diferentes estrategias para lograrlos. En ese orden de ideas, la estrategia número 1 será, por ejemplo, una alimentación saludable y llevar una vida activa. O sea, yo puedo irme por el camino de la prevención en este caso. Para cumplir mi objetivo de gozar de buena salud, realizo actividades de prevención técnicas, por ejemplo, que sería hacer ejercicio, montar en bicicleta, alzar pesas, comer comida saludable, meditar, etcétera, siempre en función de actividades preventivas que mejorarán mi salud y me permitirán gozar de buena salud. Supongamos que yo me voy por una estrategia 2, que pues realmente no es preventiva, sino reactiva. En este orden, pues será en el momento en que yo tenga algún problema de salud, acudir a la medicina general. En este caso, pues habrá técnicas de asistir al médico, hacerse exámenes de laboratorio, tomar pastillas para, perdón, enfermedades que puedan afectarme la salud. Tener un seguro médico podría ser mi técnica y en el caso de una acción totalmente reactiva sería pues ir al servicio de urgencias. En este orden de ideas podría tomar otra estrategia 3. Mire que todas van enfocadas al tema de la salud, pero no necesariamente todas tienen la misma metodología. Es decir, en este orden de ideas, esa estrategia número 3 estaría enfocada a confiar en métodos rápidos milagrosos. Yo puedo también, para gozar de buena salud, tener un pensamiento enfocado a los cuarzos, los chamanes, etcétera, que en donde hay culturas que confían plenamente en la sabiduría ancestral para llevar a cabo los procesos de prevención de salud. Acá tendré diferentes técnicas que, pues, decir, donde los chamanes, utilizar los cuarzos, la energía, etcétera, y curarme. Pero, pues, obviamente, así como hay estrategias que pueden llenar esos objetivos, también habrá estrategias que tal vez vayan en función de esos objetivos, pero fracasen en el intento. Entonces, miren las diferentes alternativas que yo puedo escoger diferentes estrategias a través de un método, pero pues finalmente esas estrategias o técnicas también pueden fallar en el proceso si yo no elaboro un plan de acción o una planeación didáctica que me permita llevar esto. Ya como lo vimos en el sentido amplio de la palabra, tendremos también estrategias didácticas. Sí, en el sentido amplio de la palabra, cuando yo realizo una planeación en temas de salud, pero acá vamos a ver algo que son estrategias didácticas. Y como lo vimos, pues serán procedimientos o conjuntos por los cuales se organizan de forma consciente acciones para construir, lograr metas previstas e imprevistas en los procesos de enseñanza y aprendizaje, adaptándose a la necesidad de los participantes de manera significativa. Las técnicas, por el contrario, así como vimos que hay diferentes técnicas, son medios y recursos que se adaptan a determinados momentos del aprendizaje y que se utilizan para cumplir una función pedagógica.
Las técnicas recogen las innumerables situaciones que el profesor desarrolla para estimular ese aprendizaje. En el recurso particular de la que se vale el docente, es el recurso particular de que se vale el docente para llevar a efecto los propósitos planeados desde cualquier estrategia. Las actividades, por el contrario, pues serán un conjunto de operaciones, tareas que facilitarán la ejecución de esa técnica. Vamos a ver entonces esto en una aplicación real de un caso de estudio en este sentido para lo que sería, el proceso de enseñanza y aprendizaje. Las estrategias, nosotros tenemos infinidad de estrategias, aprendizaje colaborativo, significativo, aprendizaje basado en retos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje profundo, que es la visión actual de la innovación educativa que está a cargo de Michel Fulan, que también hace parte de esas estrategias, aprendizaje tecnológico, etcétera. Hay muchísimas estrategias que las vamos a ir abordando a lo largo de estas dos últimas clases que nos quedan en este módulo. Y la idea es que ustedes entiendan que para cada una de ellas existen técnicas que se alinean de manera perfecta con esos objetivos del aprendizaje, por ejemplo, en este caso colaborativo. Recordemos que ese aprendizaje colaborativo tendrá que ver con la participación de los alumnos de manera de apoyo en cada uno de los procesos de aprendizaje. En este caso, por ejemplo, para ese aprendizaje colaborativo, tendré una técnica que será el estudio de casos, en donde pues diferentes personas darán su forma de vista y de esa forma pues se aplicará el conocimiento, el debate, pues que también es una actividad donde participan todos los alumnos, y para esas técnicas pues yo realizaré una discusión grupal en donde pues ya fijo una temática para ese debate, o hago un trabajo individual en el caso de estudio de casos que me permitirá pues también desarrollar esas actividades e ir encaminando diferentes estrategias técnicas y actividades en este proceso. Las características de esas estrategias deben deben cumplir pues los siguientes 6 requisitos. Será una planificación flexible, una adaptación contextual, un clima distendido y gratificante, roles participativos e interactivos, productividad o realización personal, satisfacción, conciencia del autoaprendizaje. Recordemos que a partir de las últimas revoluciones educativas que corresponden, ya lo vamos a ver de manera más completa, a cada una de las revoluciones industriales, el rol del estudiante y del docente ha cambiado profundamente en las últimas 4 revoluciones educativas. Inicialmente, pues obviamente el docente tenía ese rol de liderazgo dentro del aula, en donde pues era lo que él decía y básicamente él tenía en sus manos la función del conocimiento. Ahora, teniendo el estudiante esa función protagónica dentro del proceso, entendemos que ese autoaprendizaje hace parte de los modelos didácticos y de las estrategias que nosotros debemos implementar. Esa realización personal, como les decía, el cambio de roles más participativos e interactivos, ya veremos en las diferentes etapas de los procesos de las estrategias que vamos a abordar el día de hoy. Veremos cómo ese rol del docente va tomando diferentes caminos significativos dentro del proceso. En este orden de ideas tenemos las estrategias didácticas. Permítanme un segundo, voy a conectar el equipo. En esas estrategias didácticas podríamos apagar los micrófonos. Esas estrategias buscarán entonces mantener la atención y favorecer la práctica, la retención, la obtención de información relevante, promover una enseñanza situada, ayudar a organizar la información, la información nueva por aprender, integrar los conocimientos previos y la nueva información por aprender, activar y usar los conocimientos previos, generar expectativas apropiadas en cada uno de los alumnos.
Miren cómo empezamos a articular diferentes objetivos de aprendizaje dentro de cada una de las estrategias. Es decir, si yo, por ejemplo, si mi objetivo sería el de mantener y favorecer la práctica de retención de información relevante, pues tendré que generar unas estrategias en ese sentido. Para la clasificación de estrategias de aprendizaje tendremos tres áreas fundamentales para esas estrategias de aprendizaje. Tendremos estrategias cognitivas que hacen referencia a la integración del nuevo material con el conocimiento previo del estudiante, metacognitivas que harán referencia a la planificación, control y evaluación por parte de los estudiantes de su propia cognición, y estarán delimitadas por un conjunto de estrategias que permitirán el conocimiento de los procesos mentales, así como el control y regulación de los mismos con el objeto de lograr determinadas metas de aprendizaje. Las socioafectivas serán una serie de estrategias de apoyo que incluyen diferentes tipos de recursos que contribuyen a que la resolución de la tarea se lleve a buen término. Tienen como objetivo el de sensibilizar al estudiante con lo que va a aprender, y esta sensibilización hacia el aprendizaje integra tres ámbitos importantísimos: la motivación, las actitudes y el afecto. En esas estrategias didácticas se incluyen estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje. Aquí quisiera compartir con ustedes un ejemplo muy importante que en este sentido me gustaría que entendiéramos de alguna forma que esas estrategias de enseñanza, yo podría tener la enseñanza problemática, por ejemplo, que está dada sobre ese proceso de enseñanza en el docente, es decir, cómo enseña a través de problemas. Luego tenemos estrategias de aprendizaje, y si tengo una enseñanza problemática tendré un resultado en aprendizaje basado en problemas, por ejemplo, que se refiere directamente a esas estrategias que yo voy a implementar en el estudiante y que el estudiante debe cumplir ciertas técnicas y actividades en ese proceso. Las estrategias didácticas de aprendizaje tienen elementos muy característicos que harán parte de este proceso. El primero será la comunicación, el segundo será el análisis y razonamiento, luego tenemos la interpretación, la adquisición, la comprensión y organización. Estos son como elementos que hacen parte de ese gran engranaje de las estrategias didácticas. Si yo no comunico, por ejemplo, esas estrategias didácticas que voy a implementar, el alumno estará desconociendo absolutamente todo el proceso, y también debe saber interpretar qué acciones yo voy a tener dentro del aula que le permita comprender cuáles son los objetivos de enseñanza y aprendizaje que quieren lograr. Debe haber una adquisición de conocimiento en ambos sentidos, dependiendo del modelo pedagógico que yo esté implementando, porque no todos los modelos pedagógicos van en dos sentidos, y obviamente debe haber procesos de comprensión y organización de ese proceso. Dentro de las estrategias didácticas de enseñanza, nosotros tenemos aprendizaje basado en problemas. Estos son algunos de los que vamos a ver en esta clase y en la siguiente, para que ustedes tengan claro los elementos que componen esas estrategias didácticas de aprendizaje. El primero de ellos pues será el aprendizaje basado en problemas, que es uno de los aprendizajes más utilizados. Tenemos el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje basado en proyectos, la autogestión o aprendizaje, el aprendizaje por descubrimiento, y yo en este caso quisiera compartir con ustedes un tipo de aprendizaje que está teniendo mucho auge ahorita en Latinoamérica y en las escuelas de base primaria, básicas de primaria y secundaria, de educación básica, primaria y secundaria, que es el aprendizaje basado en retos. Creo que dentro de esos elementos también es importante que ustedes vean diferentes alternativas de enfoques que se le puede dar a las competencias. En los últimos años, en la bibliografía científica metodológica se le presta gran atención a la enseñanza problemática. Lo que les decía, esas estrategias didácticas pueden ir enfocadas a los procesos de enseñanza, es decir,
a los docentes y tener una réplica en estrategias de alumnos, que sería el aprendizaje basado en problemas. En este caso, la enseñanza problemática como medio altamente efectivo para estimular la actividad de los estudiantes y educar en ellos su pensamiento científico creador. La enseñanza problemática, vamos a ver qué es, porque es nuestra introducción a todas las estrategias que vamos a ver. Es una concepción del proceso de enseñanza y aprendizaje en la cual los alumnos se enfrentan a aspectos contrapuestos del objeto de estudio relevados por el maestro y los asimilan como un problema docente, cuya solución se efectúa mediante tareas cognitivas y preguntas con elementos de problemicidad que permiten la apropiación de los conocimientos en su dinámica mediante la utilización de métodos problemáticos de enseñanza. ¿Alguien está hablando por ahí? En este enseñanza de aprendizaje problemático, el profesor no comunica los conocimientos de forma acabada, sino sino en su propia dinámica. Es decir, por ejemplo, cuando yo enseño un problema matemático, pues no enseño la teoría de él, sino que me voy inmediatamente a la resolución de ese problema matemático. Plantea tareas que interesen a los alumnos y que los lleven a buscar vías, medios para esa solución, y el alumno adquiere nuevos conocimientos y además métodos de acción e investigación. La esencia de esa enseñanza problemática se fundamenta en el carácter contradictorio del conocimiento, con el objetivo de que el estudiante, como sujeto de aprendizaje, asimile el método científico de pensamiento al reflejar y resolver estas contradicciones. Durante ese proceso de enseñanza problemática son necesarias algunas condiciones que debemos tener en cuenta y pues están plasmadas en esta diapositiva, que será encontrar en el material docente, tareas, preguntas por su contenido puedan ser problemas para los estudiantes. No necesariamente esto se basa solo en problemas matemáticos, como ha sido el ejemplo que hemos implementado, sino que básicamente, dependiendo de esos modelos de enseñanza, por ejemplo, constructivista, también irán problemas relacionados con el aprendizaje de idiomas, la resolución, por ejemplo, de temas que están sujetos a debate, problemas sociales actuales, etcétera. Organizar también situaciones que los estudiantes que, eh, puedan entender cierto grado de contradicción en las diferentes temáticas, es decir, que despierte esa capacidad crítica de cada uno de los involucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje. También que los estudiantes tengan la capacidad de encontrar de forma independiente modos de solución a las tareas bajo la dirección inmediata o mediata de ese profesor. Pero ya hablando de la enseñanza problemática, he traído a ustedes la metodología que les comento y está basada básicamente en el aprendizaje basado en retos. Y la quiero enmarcar bajo una frase muy significativa que dice: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo, que es una frase de Benjamin Franklin. Y en este orden de ideas, tanto el aprendizaje profundo, que es la nueva tendencia, que inclusive lo veíamos en el video final de la clase pasada, que recuerdan que ella decía que no era ver la Revolución Francesa desde un punto de vista externo, sino aprender con la Revolución Francesa, pensar con la Revolución Francesa, es decir, involucrarme totalmente en el tema, que me permita ser un actor partícipe del momento histórico en el que se llevó la Revolución Francesa. Aquí les hago una pregunta porque quisiera que todos pudieran acceder al documental de Netflix que se llama El dilema de las redes sociales. Este dilema de las redes sociales, si alguno de ustedes lo vio, pues agradecería que pudiera participar y contarnos si ha visto el dilema de las redes sociales y qué implicaciones traería este documental para la sociedad y para la educación. ¿Alguno lo ha visto?
Bueno, al parecer ninguno. Es importante que lo vean. Es importante que lo vean. El dilema de las redes sociales básicamente trata sobre cómo los algoritmos y cómo estas redes sociales están creadas no para vender productos, sino hacer del ser humano un producto para las redes sociales. Y es básicamente cómo se enfrenta el mundo actual a esos dilemas en los cuales se acaba con la privacidad y todo ese elemento eh, alrededor del conocimiento y alrededor de la información, sobre todo que se transmite en redes sociales, está claramente condicionado por ciertos gustos que están enfocados a los algoritmos. En este orden de ideas, el documental es muy bueno, les recomiendo que lo vean y se den cuenta que la información a la que accedemos usualmente no es una información real. Y estos grandes cuestionamientos sobre la ética de la comunicación y etcétera están afectando directamente los procesos de enseñanza que se dan dentro de las aulas, porque claramente yo puedo buscar que 2 por 2 es 4 en Wikipedia, pero si en mi pensamiento he tenido diferentes concepciones, puedo llegar a noticias que me pueden decir que realmente 2 por 2 no es 4 sino 22. No sé si han visto también esa, se los voy a tratar de enviar por el WhatsApp. Y es ese dilema en el que entra una profesora cuando un niño le dice que 2 por 2 no es 4 sino 22. Entonces, 2 más 2, ¿qué? 2 más 2, y bueno, 2 más 2 no es 4 sino es 22. Entonces, voy a tratar de buscarlos, se los envío por redes sociales, porque básicamente con ese problema de las redes sociales nos estamos enfrentando a unos retos diferentes dentro de la educación y a un modo de ver diferente la educación. Vamos a ver el siguiente video. Permítanme lo ponemos. Ay, perdón que tengo un bloqueo de seguridad. A ver si lo puedo ver desde... Bueno. Voy a colocar de todas maneras porque a veces tenemos inconvenientes hasta ahora. Voy a colocar el enlace en el chat para que ustedes puedan acceder fácilmente a al video, tal vez irlo colocando de ser el caso cada uno en su computador mientras soluciona acá el tema técnico. Entonces, a ver si
Hola. Vamos a ver si a ver. Bueno, les pido excusas porque cada vez que intento conectar el video me saca de la reunión. Entonces vamos a hacer lo siguiente para que todos nos quede más fácil. En el chat ustedes tienen el enlace para que cada uno vaya abriendo el video los videos que voy a compartir acá. Únicamente van a ser 2 videos, entonces les pido amablemente que cada uno abra el video y vuelvo nuevamente a copiarlo y podamos entender lo que está diciendo el conferencista. Básicamente, vamos a esperar, me confirman en el chat que puedan, que hayan podido entrar al video a través de sus computadores con el enlace que les di. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela, por responder. Entonces, el video dura más o menos unos 3 minutos 48 segundos. Les voy a dar un breve espacio de 5 minutos para que todos tengan la oportunidad de verlo y lo comentaremos al momento de que cada uno lo haya visto. Qué linda noche, ¿no? Especialmente para noche. Ay, tiene que cantar también. ¿A qué hora vas a cantar? ¿Preparas?
No, es que yo no estoy hablando todavía. Tranquilos. Estoy esperando que la gran mayoría puedan ver el video con el enlace que les di en el chat y así podamos de alguna manera comentarlo para poder tener claridad sobre ciertos aspectos de lo que de los retos que nos pone la nueva sociedad. Yo creo que ya muchos de ustedes vieron el video, es un video corto. Básicamente, dentro del video, el conferencista nos expone los retos a los que se ve enfrentada la educación 4.0, que responde pues claramente a la industria 4.0, y es que la industria 4.0 está determinada por avances y transformaciones tecnológicas y digitales en función de ciertas competencias y habilidades que deben conocer los estudiantes que ahora están cursando y que salen a un mercado laboral cada vez más competitivo. Él nos habla del Big Data, de la ciberseguridad, de todos estos elementos que componen las transformaciones digitales. Yo usualmente asocio este video con un comparativo de lo que está sucediendo, por ejemplo, actualmente en países como donde yo vivo y de donde yo soy, que es Colombia, y está llegando algo que se llama The New Economy, que es la nueva economía. Y ustedes se dan cuenta que muchas empresas aliadas a la New Economy tienen que ver con procesos tecnológicos, es decir, son BPOs, o sea, outsourcing de llamadas, lo que nosotros comúnmente llamamos call center, y están abarcando casi la totalidad del mercado laboral. En menos de un año, por ejemplo, empresas como Teleperformance en Colombia ha reclutado 300.000 empleados y casi todos ellos bachilleres recién graduados, despertando en ellos unas habilidades especiales por el manejo de idiomas, la comunicación, las nuevas tecnologías, el manejo de computadores, etcétera. Y pues básicamente están determinando las tendencias de los futuros empleos y las tendencias de empleabilidad. Esto quiere decir que cada vez más los colegios están tendiendo también a ese bilingüismo, actividades para preparar a los chicos en temas tecnológicos y computacionales, y empezamos a generar una dinámica del mercado en la cual nosotros como docentes somos ampliamente partícipes y debemos desarrollar ciertas habilidades en los muchachos. Esos retos, entre comillas, que nos enfrenta las nuevas sociedades tendrán que ver con algo que yo les decía en un comienzo, y es básicamente básicamente las revoluciones industriales y la respuesta que la educación ha dado a cada una de ellas. En la primera revolución industrial, pues básicamente la educación iba en una sola dirección, y esa educación 1.0 trataba y estaba centrada en procesos de evaluación a través de exámenes y en un trabajo individual donde, como vemos en la imagen y como lo decía anteriormente, el docente era la persona fundamental de todos esos procesos de enseñanza y aprendizaje. Luego, en la educación 2.0, empezamos a tener esa educación bidireccional donde se establece la importancia de la interacción entre el estudiante y sus pares. Recordemos la película de La lengua de las mariposas, que lo vimos la clase pasada, y básicamente ya empieza a ver el trabajo en grupo, las visitas guiadas, en donde ciertas técnicas se empiezan a utilizar para que ese alumno tenga una conciencia de su par, que es en ese caso era el alumno.
Luego en la educación 3.0, pues que está mediada por esa tecnología que empezó a entrar después de los años 60 con la implementación de computadores, la internet, etcétera, y esa evolución desmedida que ha tenido la tecnología, pues ese aprendizaje autodirigido en donde el estudiante escoge qué estudiar, etcétera, y empieza a tener una dinámica de planeación sobre su propio conocimiento y obviamente fomenta la búsqueda digital de información, estimula competencias para la creación de contenidos, etc. La educación 4.0, pues centrada netamente en competencias de autodirección, trabajo en equipo, autoevaluación, y el aprendizaje se basa en proyectos como con el uso, obviamente, de la tecnología. Pero ¿qué nos plantea la nueva educación? El aprendizaje basado en retos. Para mí este es un tema que yo manejo muchísimos temas de innovación. Es un tema pues bastante apasionante en el sentido que el aprendizaje basado en retos ya adapta metodologías de innovación como el design thinking en el tema de generar prototipos y tratar de empatizar con temas sociales. Y aquí nosotros vemos que en lugar de ver un aprendizaje totalmente lineal, el aprendizaje basado en retos nos lleva a una cantidad de curvas, de hitos, de elementos que empiezan a cambiar la forma de aprendizaje y entender que ese aprendizaje no es lineal. Te voy a ver que alguien está hablando en el chat. ¿No me escuchan nada? Por favor, me confirman que me estén escuchando. Estamos escuchando normal, profesora. Bueno. ¿Se escucha, bueno. profe? Listo, gracias, porque es que me anotan ahí que no se escucha y pues gracias. Bueno, entonces, en esas metodologías de innovación que se utilizan, por ejemplo, como el design thinking, esta es una metodología que inició en el diseño gráfico y el diseño industrial para empatizar con el cliente y tratar de entender qué era lo que quería ese cliente, pero el design thinking ahora está abarcando una cantidad de actividades que no se pensaba que podría llegar a funcionar y es en este caso la educación. Aquí nosotros vemos como una línea de procesos en donde ese estudiante tiene que colaborar, ser creativo, comunicar, resolver problemas, descubre, crea equipos de trabajo, piensa en una primera solución en donde hay un feedback o una retroalimentación por parte del tutor o la persona que está guiando el proceso, hay una solución final, vota y finalmente es el ganador de ese reto. Pero ¿qué es el aprendizaje basado en retos? El aprendizaje basado en retos es un enfoque pedagógico que involucra activamente al estudiante en una situación problemática real, relevante y de vinculación con el entorno, la cual implica la definición de un reto y la implementación de una solución. Se centra en la adquisición de nuevos conocimientos y el desarrollo de competencias y habilidades blandas a partir del surgimiento del reto. ¿Cómo funciona esto aplicado a un sistema real de aprendizaje? A su mano izquierda van a ver pues como la metodología del B-Challenge, se llama así también el B-Challenge, que es el aprendizaje basado en retos. Y en azul van a ver las actividades hechas por el estudiante y en verde las actividades que hace el docente. Vamos a ver en el chat. Buenas noches. Bueno, entonces, y el aprendizaje y las actividades que realiza el docente. Rápidamente vamos a hacer el ejemplo. La idea general parte de los mismos estudiantes. Aquí, como entendemos el proceso de aprendizaje, se está centrado en el estudiante y esa idea general parte de una discusión o de unos saberes previos, etcétera. En este caso, la sostenibilidad, que pues es un problema que empieza a afectar diferentes ámbitos de la vida cotidiana de las personas. En este caso, los estudiantes escogieron el problema de la sostenibilidad. Hay una pregunta esencial en donde lo más preocupante es la sostenibilidad en el uso del agua. Se hacen preguntas, recordemos que hay preguntas guías
que, por ejemplo, lo puede activar el docente, que es, perdón, el reto sería cómo podríamos crear un sistema para ahorrar agua en las casas. Las preguntas guía, que obviamente es el tutor quien enfoca, el docente quien va a enfocar este proceso, pues irán encaminadas a qué cantidad de agua se malgasta a diario en el hogar, qué consumo se produce cuando nos lavamos las manos, dientes, sin cerrar el grifo. Otras preguntas que podría hacer el docente en el amarillo que ustedes ven, que es en el Engage and Investigate, que es enganchar al estudiante para que investigue. También esas preguntas guías que puede hacer el docente es qué efecto tiene nuestro entorno cercano, qué efecto tiene en nuestro entorno cercano este desperdicio de agua, y en el mundo general se podría utilizar la robótica para ayudar a reducir esta pérdida de nuestro entorno cercano. Con estas preguntas, el grupo de trabajo, los estudiantes plantean una solución de implementación en donde proponen un producto como solución. Se evalúa el proceso entre todos, es decir, tanto estudiantes como docentes son partícipes de ese proceso, y finalmente se juzga el éxito, es decir, la medición o evaluación del proceso la hará el docente, que son las dos últimas líneas en verde. Como vemos, son metodologías totalmente participativas y que no son ajenas a otras estrategias de aprendizaje. Es decir, yo puedo tener una estrategia de aprendizaje basado en retos, pero claramente esta también es una metodología que integra el aprendizaje colaborativo. Vamos a ver este otro video, y para no perder tiempo lo voy a colocar en el chat para que cada uno de ustedes pueda verlo. Y es el reto de la educación. Entonces, el reto de la innovación, perdón. Entonces, vamos a colocarlo en el chat y vamos a dar 2 minuticos para que ustedes lo puedan ver. Ahora no me deja escribir en el chat. Entonces, vamos cada uno a verlo. Mientras tanto, voy a dar 5 minutos para que cada uno lo pueda ver.
Bueno, creería que ya todos han tenido acceso al video. El video es un video muy corto, de 2 minutos 30 segundos. Listo, Daniela. Muy bien, gracias por responder. Entonces, miremos cómo los procesos de aprendizaje en las aulas van cambiando, ¿no? Cada vez muchísimo más a través de todos los temas que nos trae la tecnología. Al igual que el aprendizaje basado en retos, pues tenemos otra estrategia que también podríamos mezclar, que es el aprendizaje basado en proyectos. En este orden de ideas, ese aprendizaje basado en proyectos es una modalidad de enseñanza de aprendizaje centrada en tareas que promueve el aprendizaje individual o autónomo. Mire que en el aprendizaje basado en retos claramente hay un compromiso social inmerso. ¿Por qué es tan llamativo ahora el aprendizaje basado por retos? Porque es claro que los estudiantes están inmersos en un contexto social y esto hace parte de, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la OCDE y las nuevas tendencias de diálogo social implementadas por organizaciones como la OIT. Y en ese orden de ideas se empiezan en ese aprendizaje basado en retos a discutir dentro del aula problemas sociales y fomentar en los alumnos la oratoria y otros elementos que se vuelven fundamentales para las habilidades del siglo XXI. El aprendizaje basado en proyectos puede ser individual, es decir, aquí yo podría basar el aprendizaje basado en proyectos en un aprendizaje, también correlacionarlo. Si el aprendizaje basado en retos lo correlacionaba también con aprendizaje colaborativo, acá yo puedo tener aprendizaje basado en proyectos y una estrategia adicional de aprendizaje significativo. Mire cómo puedo empezar a jugar con las diferentes estrategias en un marco general pedagógico. Los alumnos se responsabilizan de su propio y único aprendizaje, descubren sus preferencias y estrategias en el proceso y asimismo pueden participar en las decisiones relativas a los contenidos y a esa evaluación del aprendizaje. ¿Cómo hacer uso de esas herramientas y de esa estrategia en el aprendizaje basado en proyectos? Entonces, pues antes de la planeación de un proyecto se fijan unas metas, busco unos resultados esperados de los alumnos, realizo una preguntas guía. Mire que acá el tutor o el docente empieza a generar unas dinámicas especiales acorde al tipo de estrategia que está implementando, hago unas subpreguntas o actividades potenciales. Al igual que el aprendizaje basado en retos, tengo un prototipo, es decir, tengo aquí un producto, actividades de aprendizaje adicionales, un apoyo instruccional en un problema matemático, en cualquier problema. Yo puedo elaborar diferentes elementos de apoyo con instrucciones claras de lo que quiero yo como docente enfocar que sean esos productos finales. Hay ambientes de aprendizaje también, se identifican unos recursos en esos ambientes. Aquí es donde la tecnología también empieza a jugar un papel importante y hay entornos virtuales de aprendizaje, hay entornos presenciales, hay espacios, talleres, workshops, etcétera, donde yo identifico unos recursos especiales que le ayudarán a ese estudiante pues a fijar esas metas. Todos estos procesos pues obviamente son cíclicos porque una de las grandes herencias de la sociedad del conocimiento pues es los procesos de calidad, entonces, donde yo tengo una evaluación integral del proceso y si no pues vuelvo a iniciar. El aprendizaje basado en proyectos, ya vimos el aprendizaje basado en problemas, ahora este aprendizaje basado en proyectos tiene unos beneficios importantes, que es integrar las actividades teóricas y prácticas de la profesión, ubicar al alumno en el centro del aprendizaje. Ya sabemos que las nuevas tendencias siempre el alumno va a ser el centro de aprendizaje, pues con lo que vimos de la sociedad 4.0. Fomentamos sus propias representaciones temáticas y situaciones complejas, determinamos aspectos del contenido que encajan en sus propias habilidades e intereses,
trabajar en temáticas actuales que son relevantes y de interés local, bosquejamos el contenido de una experiencia diaria. Con las estrategias creativas, ¿qué sucede? El estudiante adquiere protagonismo mayor que en las metodologías tradicionales, claramente se vuelve más participativo, va construyendo los conocimientos y desarrollando habilidades por medio de la búsqueda personal orientada del profesor y por eso un aprendizaje más implicativo, más atrayente y más motivador. Estas estrategias creativas pues obviamente tienen la tendencia a motivar porque estoy trabajando desde la empatía, como les decía, que son las nuevas líneas del design thinking, en donde me dice a mí que esa empatía, el poder empatizar con el alumno hará que el proceso sea más exitoso y motivador. Las estrategias motivacionales las tenemos en 3 fases del proceso. Las primeras son preparatorias que permiten activar la enseñanza, motivar y crear expectativas o inducir al grupo a la revisión de ciertos contenidos. Durante el desarrollo apoyarán, estimulan y favorecen la atención y finalizado el proceso integran y dan una visión de los contenidos en el entramado social en donde se desarrolla la educación y permite evaluar y retroalimentar al maestro. La motivación, por ahí dicen que la motivación excesiva, y eso lo vemos los que somos certificados en docencia virtual, que la motivación excesiva también es un problema. La motivación sí será necesaria para inducir a los alumnos en procesos de aprendizaje, o sea, yo para motivar debo tener unos objetivos específicos. Son las diferentes acciones que realiza el maestro para reforzar el aprendizaje y por tanto están presentes durante los momentos de aprendizaje, es decir, yo debo saber identificar en qué momentos me vuelvo motivacional y en cuáles no, y provoca un tono afectivo y moviliza acciones en un grado más elevado de interés y de agrado. Ya vimos aprendizaje basado en retos, proyectos, problemas y ahora vamos a ver el aprendizaje colaborativo. El aprendizaje colaborativo no es nuevo, este sí lleva muchísimo más tiempo. No puede ser aplicado siempre porque yo también necesito despertar ciertas habilidades individuales y competencias individuales en los alumnos. Debe ser combinado con otras formas de enseñanza. Como les decía, el aprendizaje colaborativo va muy bien con el aprendizaje basado en retos. No funciona por sí solo, pues ya lo vimos claramente, debo fijar unas técnicas y unas actividades muy apropiadas para que sea exitoso y es un gran cambio que requiere tiempo para ajustarse, es decir, cuando yo vengo trabajando una educación tradicional, el aprendizaje colaborativo pues tendrá diferentes elementos. Nuevamente vemos el ejemplo implementado de que es una estrategia, una técnica y una actividad. Y en este caso la estrategia pues, de aprendizaje colaborativo, las técnicas serán métodos de casos, métodos de proyectos o debates. Y las actividades serán discusiones en grupo, tareas en equipo, tareas individuales. Como ven, vamos de lo mayor hacia lo menor y cada una de tanto las técnicas como las actividades tiene una correlación estratégica con cada una de las estrategias, valga la redundancia. Cualquier tipo de trabajo en grupo presenta ventajas tales como permite el enriquecimiento de las ideas y favorece los interaprendizajes en un clima de cooperación, pueden disminuir los errores debido a los frutos de la inteligencia colectiva, resulta más atractivo e interesante por el contacto con otras personas. La utilización de diferentes técnicas didácticas, o sea, el poder decir si hago debate, simposio. Yo aquí pongo un ejemplo de la universidad aquí en Colombia, donde actualmente pues tengo un cargo directivo y es básicamente que aquí se fijó un modelo constructivista, un modelo constructivista y un enfoque basado en competencias, pero tenemos una metodología propia que es el MEUM, en donde este método educativo de la Universidad del Meta es un método propio en donde se definieron ciertas técnicas que responden a ese entorno general.
Y les voy a contar básicamente esas técnicas en qué consisten. Aquí las técnicas consisten, yo en este momento estoy ubicada en lo que antiguamente llamábamos en Colombia zona de conflicto, es decir, donde estaba ubicada la guerrilla, etcétera, y donde hubo ciertos patrones sociales que generaron caos después de los procesos de paz. En ese orden de ideas, la universidad tiene un compromiso regional en temas sociales y el método educativo que se dio desde el constructivismo es básicamente lograr despertar a través de técnicas especiales en los alumnos la visión crítica y la oratoria. Es decir, para acá es muy importante que el alumno pueda comunicar todos esos saberes a comunidades en conflicto. Por eso se utilizan técnicas dentro del método que tendrán que ver con debate, simposio, coloquio, en donde a los alumnos se les enseña, y esto hace parte del método educativo, se fijan en esas técnicas para que el alumno tuviera la visión crítica, la oportunidad de compartir sus saberes, de despertar habilidades en oratoria, y el método claramente delimita esas técnicas que el estudiante debe tener para poder, esas competencias y habilidades que deberá tener para responder al contexto social en el que se encuentra y comunicar de manera asertiva todos los saberes que adquiere en la institución educativa. Por eso esa utilización de esas técnicas dependerá de los procesos y competencias que se quieran desarrollar. En este caso, al ser una zona de post-conflicto, como la llamamos en Colombia, pues hay muchas dinámicas sociales en torno a población vulnerable, etcétera, donde nuestros profesionales de la universidad en la que estamos, que están en zona de post-conflicto, tendrán que participar de diálogos sociales, como lo comentaba, de que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la OCDE, y en esos diálogos sociales, pues el estudiante deberá desempeñarse de manera habilidosa a través de la palabra. De las características del estudiante también depende, o sea, esas características del estudiante, si es de derecho, si el estudiante es de administración de empresas, de ingeniería, qué habilidades necesito despertar, y del enfoque teórico que tenga el programa educativo. Claramente aquí el enfoque teórico está en ese desarrollo y compromiso regional y social. De la modalidad educativa que se esté llevando a cabo, claramente en un modelo constructivista, perdón, y conductista, pues nosotros tenemos que despertar esas evaluaciones, aprender constante y desarrollar aspectos de la conducta de todos los miembros de la comunidad educativa. Criterios para escoger las técnicas. Entonces, en este orden de ideas, la validez, congruencia respecto a los objetivos. Como les decía, si mi objetivo es la participación en procesos sociales, pues mi técnica claramente irá enfocada al simposio, debate, etcétera, porque pues tengo que ser congruente en el diálogo social y despertar habilidades de oratoria, comprensividad si la actividad recoge los objetivos en toda su amplitud. Variedad donde es necesario porque existen diversos tipos de aprendizaje, adecuación, adaptación de las diversas fases del desarrollo, relevancia o significación, posibilidad de transferencia y utilidad para la vida actual y futura. Pues si yo tengo un diálogo social y estoy alineado con los desarrollos sostenibles de la OCDE y además tengo un compromiso social en una zona de postconflicto, pues obviamente esto tendrá una relevancia a futuro en donde hay unos objetivos a largo plazo de mejoramiento de las condiciones sociales de personas que estuvieron involucradas en el conflicto armado en Colombia. ¿Sí ven cómo se va articulando esto de manera constante? Yo debo ser muy consciente del entorno. En este trabajo, pues también en estas clases que hemos dictado de manera consecutiva con la ESAM,
nos hemos dado cuenta que a pesar de que muchos de los estudiantes son conscientes de ese entorno, muchos otros no. Los que son conscientes del entorno me fijan, por ejemplo, que una de las técnicas y estrategias es y ese fue un ejemplo muy bonito que surgió en esta universidad con uno de ustedes en Bolivia, y es que básicamente una de las estrategias planteadas por la alumna era la primera comida, es decir, que la motivación más grande, las estrategias de motivación más grande que tenían sus alumnos era la alimentación. Y si nosotros vamos a enfrentarnos a la realidad, nos damos cuenta que en sectores vulnerables, por así llamarlos, nuestros alumnos tienen unas deficiencias nutricionales gigantescas, y la primera motivación realmente sí es el alimento. Entonces debemos ser muy conscientes del entorno para fijar esas estrategias técnicas y actividades en nuestro proceso de aprendizaje. Y en ese caso es un ejemplo muy bonito que colocó una alumna en uno de los trabajos que realizamos para la maestría. En este caso también se puede hacer en el diplomado, y es que es entender esos entornos en función de las estrategias, técnicas y actividades que yo planteo. Aquí las preguntas que debe hacerse el maestro para programar su práctica docente, o sea, es que la práctica docente no sale de la nada, sale de unas preguntas que yo me debo hacer previas, y esas preguntas dirán de qué manera se da el aprendizaje en personas que tengo a cargo, es decir, debo ser consciente de mi público objetivo, o sea, qué posibilidades de aprendizaje tienen, etcétera, cómo adecuar ese contenido en la materia a los intereses y necesidades del estudiante, cómo organizar el grupo de tal manera que los participantes se comprometan con el logro de aprendizaje, cómo motivar, permítanme un segundo, ya escribió Joseph, sí, cómo motivar su necesidad por aprender, con qué criterios se plantea la programación de evaluación de los cursos, cómo se realiza la integración entre la teoría y la práctica, de qué manera el estudiante a partir de qué materia cuestiona su relación, su realidad social e interactúa con ella. Estas preguntas pues son detonantes para todos los procesos que ustedes tengan en el tema docente. Concepción de la tarea. Antiguamente las tareas no propiciaban la búsqueda y utilización del conocimiento. Ahora esas tareas deben propiciar la búsqueda reflexiva del conocimiento y su comprensión y aplicación. La tarea docente desarrolladora será una situación de aprendizaje en función de un objetivo cuya contradicción en forma problematizadora entre sus exigencias y condiciones impliquen al alumno desde el punto de vista afectivo, motivacional, promuevan la significatividad, activación y regulación de su aprendizaje, dotándolo de un sistema de conocimientos, habilidades, valores que posibilite el tránsito progresivo de la dependencia a la independencia, constante autoperfeccionamiento y responsabilidad social. Mire el cambio tan gigantesco cuando yo tenía al docente como actor principal del proceso de aprendizaje, en donde yo mandaba una tarea que la tienen que desarrollar y punto, el problema matemático, realizar una frase para español, resolver dónde queda el sujeto, dónde queda el verbo, etcétera. Pero mire las tareas desarrolladoras que ahorita nosotros tenemos que empezar a plantear. Y es decir, que todo lo que nosotros hagamos en el aula debe tener una significación, actuación, regulación del aprendizaje, pero además unos valores propios de la personalidad del ser humano, que es ir de la dependencia a la independencia, y además del autoperfeccionamiento y responder a esa pues responder de manera asertiva a la responsabilidad social y compromiso social. Algunas de las técnicas más usadas tendrán que ver con mapas cognitivos, estrategias de ensayo, lluvias de ideas, cuadros sinópticos, diagramas, cuadros comparativos, líneas de tiempo,
Recordemos que la doctora Melina en su último video que vimos la clase pasada también nos hablaba del círculo del conocimiento, el círculo del aprendizaje, diferentes técnicas que tienen que ver con las ciencias naturales, etcétera. Esto ha crecido muchísimo, hay técnicas didácticas de todo tipo y pues cada vez se deben recrear o concebir unas técnicas muy diferentes. El debate, vamos a explicar cada una de ellas para que ustedes tengan claros los conceptos. El debate es una técnica de discusión en la que se exponen aspectos en pro y en contra de un tema o situación. El moderador dirige la discusión y el grupo debe conocer el tema de polemizar y controvertir o estar de acuerdo. Los debatientes deben defender el tema y sus posiciones con ideas bien fundamentadas. El simposio, como era que les comentaba, una de las estrategias que nosotros usamos en esta universidad, es de mucha utilidad cuando se trata de obtener información, profundizar conocimiento sobre un tema y dar un enfoque multidisciplinario al tema. Cada miembro del equipo de expertos en un determinado tema desarrolla uno a uno y a continuación del otro un aspecto diferente de la misma tema o cuestión. La mesa redonda, que se caracteriza porque un grupo de expertos intercambia opiniones diversas sobre un mismo tema y exponen esas ideas sucesivamente ante un auditorio, se aclara información según los diferentes puntos de vista expuestos. En la mesa redonda intervienen un moderador, 3 o 4 participantes invitados y un auditorio. Actualmente esa mesa redonda ya no es como antes, que se llevaba liderada pues por el profesor, sino que ya el moderador, los participantes invitados y las diferentes formas de discusión está mediada por los alumnos, perdón. El moderador también organizará la discusión entre los invitados, cederá la palabra, hace resumen final y agradece a todos por su participación. El ensayo desarrolla la capacidad para redactar, relacionando de manera recíproca el pensamiento con el lenguaje. Mediante la escritura, el ensayo debe estar apoyado en sólidos argumentos y elaborar un ensayo obliga a pensar profundamente. La estructura, obviamente, del ensayo, que esto lo vemos en educación básica, primaria y secundaria, es la introducción, el enunciamiento del problema, la exposición de la tesis, la argumentación y las conclusiones. La planeación de las técnicas didácticas tendrá que ver claramente también con la estructura del plan de estudios, como lo llaman ustedes, que nosotros lo llamamos guía cátedra o guía académica. En este caso, tenemos diferentes aspectos, vamos a enumerar los primeros 6 que son indispensables, en donde estará el nombre del curso, la asignatura o programa, el semestre en que se imparte o curso, si estamos hablando de educación básica, primaria y secundaria, el número de alumnos, porque me da a mí una idea del contexto de aplicación y de las posibles actividades que podré planear en grupo. Tema de contenido que se revisará con las técnicas. Ya hemos ampliado este tema de diferentes formas, es decir, si yo voy a hablar de multiplicación, ¿qué técnicas voy a utilizar? Momento en que se aplicarán esas técnicas. Recordemos que hay unas fases de ese proceso de aprendizaje en donde pues obviamente primero trato temas introductorios y finalmente irá hasta la complejidad deseada por el docente. Permítanme un segundo. El momento en el que se aplicarán esas técnicas, el nombre de las técnicas, los objetivos, el desarrollo de la técnica, que incluirá pasos, reglas, roles, procedimientos, seguimiento del ejercicio, el tiempo requerido, el material requerido, las observaciones, que incluye características del grupo, cursos en los cuales se puede aplicar, y finalmente unas recomendaciones dadas por el docente. En esas recomendaciones se incluirán las limitaciones y dificultades, la recomendación para hacer más eficiente cualquier ejercicio.
los interrogantes sobre los saberes previos. Sabemos que es importante también ver el contexto educativo que tiene ese estudiante. En ese orden de ideas nosotros debemos despejar ciertos elementos y entender cómo es ese proceso del conocimiento y de aprendizaje en los alumnos. En este caso, las preguntas que nos haremos de los saberes previos será: ¿qué entendemos por creatividad? ¿Qué relación existe entre la inteligencia, la creatividad y el talento? Recordemos la frase inicial que les puse, que ahora la educación se debe basar en procesos creativos y no en la inteligencia. Entonces tenemos que empezar a entender esos paradigmas y estas disrupciones que hay entre cada uno de estos conceptos. ¿Cómo podemos identificar los niveles de creatividad que posee el docente en su acto profesional? Entonces vamos a ver cada uno de estos elementos que son inteligencia, creatividad y talento. La inteligencia es la base de esa pirámide, que es la que me da ese potencial creativo. El desempeño creativo, que será la creatividad, y todos estos elementos se conjugan en una cúspide, que será el talento. Esto mediado por catalizadores personales y pues por las actividades. Vamos a ver cada una de las definiciones. En este caso, tenemos la inteligencia, que es la capacidad del sujeto para solucionar problemas, conjugando sus recursos cognitivos y personales de forma flexible y económica, adecuada a las exigencias del medio y de los objetivos, metas perseguidas, y supone un eficiente nivel de control y regulación de dicha actividad. Entonces, en resumen, esa inteligencia es la capacidad. La creatividad será el proceso, la capacidad, el proceso. Esa creatividad es el proceso de la personalidad mediante el cual la persona produce o construye otros procesos, ideas, elementos nuevos, originales, en dependencia de su situación social de desarrollo. Finalmente, el talento es el potencial. Capacidad, proceso y potencial sería la pirámide que teníamos inicialmente, en donde lo es en el sentido de que la persona dispone de una serie de características o aptitudes que pueden o no llegar a desarrollar o desplegarlas a un ritmo mayor o menor de la función de diversas variables que se pueda encontrar en su desempeño. Este es un tema triste, lamentablemente en nuestras situaciones socioeconómicas el talento lo pueden despertar muy pocas personas porque se lleva pues a un proceso que tiene que ver realmente con el entorno social y los procesos de aprendizaje. Ya para dar finalizada la clase, pues tenemos una actividad evaluativa que ya la encuentran subida en la plataforma. Quería comentarles además que yo he ampliado el plazo de la primera clase porque me di cuenta que muy pocos de ustedes han entregado el primer trabajo. Entonces pues teníamos el plazo para el 26, muchos me escribieron, y en este orden de ideas pues he ampliado el plazo una semana más porque pues la idea es poderlos calificar a todos y que todos lleven a buen fin este diplomado. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a construir un mapa conceptual teniendo en cuenta las estrategias didácticas, técnicas didácticas y actividades didácticas. Ese mapa conceptual será de un tema específico, es decir, yo no quiero que hagan un mapa conceptual de estrategias, técnicas y habilidades didácticas, porque eso fue lo que acabé de explicar. Quiero que las apliquen, es decir, en mi mapa conceptual mi jerarquía será, por ejemplo, la multiplicación o el inglés. Y a partir de ahí yo fijo estrategias para aprender el inglés o para aprender las matemáticas. Supongamos que en estrategias didácticas de matemáticas, de multiplicación, pues yo utilizo estrategias de aprendizaje basado en problemas. Además, aprendizaje significativo, buscan diferentes estrategias y la organizan de manera piramidal, de tal forma que yo vea esa jerarquía que tienen y ese entendimiento de la enseñanza de la multiplicación, de la enseñanza del inglés, de la enseñanza de la salud, de las ciencias sociales y etcétera. Entonces, en ese orden de ideas yo hago
esa jerarquía, debo responder a preguntas de enfoque, aunque los mapas conceptuales involucren contenidos generales específicos. Su elaboración y estudio debe permitir al individuo resolver una pregunta de enfoque a través de la cual desarrollará el contenido gráfico. ¿Cómo aprende la gente el inglés o las matemáticas o las ciencias de la salud? Y pues nosotros ya vimos una serie de preguntas acá en donde yo organizo de manera clara. Tal vez el inglés sea de aprendizaje colaborativo porque yo necesito escuchar, ¿sí?, cómo las demás personas pronuncian y etcétera, y tengo que adaptar mi capacidad física de dicción para poder expresarme en otro idioma, etcétera. Este mapa conceptual debe ser simple, no es que me pongan una flecha acá, que aquí, entonces aprendí esto y bajo y que no lo entienda. Uso de enlaces cruzados, pues claramente como todo mapa conceptual tiene enlaces cruzados, y que sea muy agradable a la vista, no que en una hoja de cuaderno me rayen y le tomen una foto. ¿Entendido? ¿Hasta acá alguna duda, pregunta, inquietud frente al proceso, a lo que vimos el día de hoy? Profesora, la bibliografía la buscamos en la plataforma, ¿cierto? Sí, en la plataforma ustedes tienen, inclusive les colocamos temas de estrategias, etcétera, que ustedes pueden claramente utilizar en este sentido. Recordemos el tema del contexto. Supongamos usted abajo me va a colocar del mapa conceptual que usted ha sido profesora de primaria, ¿sí? Entonces, que esas estrategias técnicas y habilidades están destinadas para un jardín infantil, para profesionales en ciencias de la salud, etcétera. Y así yo entiendo que esas técnicas y actividades, pues si yo pongo una ronda de juegos, pues entenderé que claramente es una técnica para niños pequeños, ¿sí? Entonces, pues todo debe responder y estar correlacionado con ese entorno. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Ok, profesora, gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? La presentación tal como la vieron hoy con sus enlaces en YouTube y todo, está cargada en la plataforma desde ayer. Yo ayer les abrí la plataforma, les amplié los plazos, le cargué las actividades evaluativas. Entonces, para que todos tengan a su disposición la plataforma. ¿Alguien más quiere hablar? Desde el punto de vista de su profesión, un ejemplo, ya les di el ejemplo, multiplicación o inglés. ¿Qué estrategias, por ejemplo, voy a utilizar para explicar la multiplicación? La multiplicación, ¿cuáles vimos hoy? Retos, aprendizaje colaborativo, esas son las estrategias, ¿no? Aprendizaje tecnológico, si alguno de ustedes abre e investiga, pues hay 8 tipos de estrategias, entonces ustedes pueden vincular unas con otras. Entonces yo claramente en multiplicación tendré claro que es un aprendizaje basado en problemas. Voy a utilizar técnicas como el trabajo en grupo, metodología de casos, bueno, diferentes temas que ustedes puedan, yo no soy profesora de multiplicación, pero ponemos ese ejemplo. Y tareas individuales, tareas en grupo, resolución de problemas en la plataforma. Ustedes me pueden poner qué actividades en Kahoot. Ahorita hay plataformas tecnológicas que muchos de los que son docentes acá para niños, hay unas plataformas que sirven de actividades para realizar, evaluaciones, problemas, ronda de juegos, etcétera. Hay muchísimas. Y básicamente el ejemplo se los di con la universidad de acá, ¿no? Que nosotros tenemos, partiendo desde un modelo muy grande que es el modelo constructivista, tenemos un enfoque basado en competencias, una metodología que se llama el MEUN, un método que son las guías cátedra, las estrategias que estamos fijando pues son de
estrategias de aprendizaje colaborativo, porque les comenté del tema del conflicto armado. Luego tenemos unas técnicas que están enfocadas a el simposio, el debate, el círculo de aprendizaje, etcétera, que son estrategias propiamente orales, porque necesitamos despertar que sus estudiantes sean capaces de transmitir esos saberes a regiones. Nosotros estamos aquí muy cercanos a la selva, entonces pues tenemos comunidades indígenas que requieren de esa transmisión de saberes en temas de conflicto armado, etcétera. Y finalmente tenemos actividades de trabajos en grupo, talleres, workshop, etcétera, y una cantidad de cosas. Entonces mire cómo lo estructuramos nosotros de pronto aquí desde una visión más amplia y más enfocada al temas sociales. Ustedes lo pueden hacer del inglés. Si alguno de ustedes es profesor de inglés, pues básicamente tengo unas estrategias de aprendizaje significativo, trabajos individuales y o pues puedo tener actividades, por ejemplo, de trabajos individuales que será un ensayo, un resumen. Bueno, hay 1000 cosas que yo puedo ponerlos a hacer en inglés, construcción de frases, etcétera. Profesora, dice. Sí, sí. Buenas noches. Disculpe, tenía otra consulta. Lo que pasa es que como sabemos de que en este curso estamos en diferentes profesionales, no sé si es que vamos a agarrar así un tema, digamos, común como el inglés. No. Cada Tiene uno que ser desde su relacionado profesión. ya, perfecto. O sea, porque tú no puedes hablar algo de que no conoces. Si no tienes ni idea de papa cómo se enseña el inglés, pues obviamente no. Si alguno de ustedes, por ejemplo, inclusive estas, no necesariamente todos tienen que ser docentes, sino que de pronto alguno es un capacitador de inducción y reinducción en seguridad y salud en el trabajo, se me ocurre, pues claro, obviamente porque yo puedo mandar a una capacitación, pues si sus saberes están, por ejemplo, en primeros auxilios, ¿cómo enseñaría usted los primeros auxilios a un grupo de trabajo? Entiendo que si usted trabaja en una empresa de seguridad industrial y le dio por tomar este curso, se le ocurrió tomar este curso, y porque pues realmente lo necesita para ser capacitador, pues si usted lo que enseña es primeros auxilios, pues claramente debe haber una estrategia para enseñar esos primeros auxilios, unas técnicas que será la respiración boca a boca, etcétera, pues tendrá diferentes técnicas, etcétera, y esto lo evaluamos desde la coherencia entre cada uno de los 3 elementos y la jerarquía de cada uno de los 3 elementos, ¿no? Bueno. ¿Alguna otra duda o inquietud? Agradecer entonces el apoyo, como siempre, de la ESAM a través de su plataforma los días viernes a esta hora, su acompañamiento, el grabar esta clase y un abrazo muy grande desde Colombia, excelente fin de semana, que tengan una excelente noche de viernes. Todavía no se ha acabado la pandemia, entonces que se cuiden mucho de su salud. Un abrazo muy grande, saludo muy especial desde Colombia para todos y una feliz noche para todos. Muy amables, dudas o inquietudes en mi chat, a través del WhatsApp, etcétera. Muchísimas gracias a todos, muy amables. Hasta luego, licenciada. Chao, que estén muy bien. Gracias por su presentación.